vida, prepara un buen cuaderno de notas, prepara tu Biblia. Así comenzamos la prédica en esta mañana de domingo, que sea de tremenda bendición. Amén, el Señor los bendiga grandemente. Vamos a compartir la palabra del Señor. Es un privilegio estar delante de ti esta mañana, ¿no? Y doy la bienvenida a todas, bienvenidos a todos, que el Señor nos pueda bendecir con su palabra. Amén. Amén. Vamos a ver algo sumamente precioso en la Escritura. Es donde el Señor nos muestra la batalla de Josafat. Amén. Y vamos a ver cómo el Señor, y lo que el Señor ponía en nuestro corazón, es de que aprendamos a utilizar la alabanza como un instrumento de guerra. Amén. Y lo cierto es de que el rey de Judá estaba siendo amenazado. Vamos a leer la Escritura en 2 de Crónicas, el capítulo 20, versículos del 1 al 3, que dice así. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí está en Hazezón Tamar, es decir, en Gadi. Versículo 3, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Amén. Amén. Lo cierto es de que acá en la Escritura el rey de Judá estaba siendo amenazado, y en realidad todo el pueblo del Señor, ¿no? Y dice que él sintió temor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido temor ante alguna amenaza, alguna situación, alguna circunstancia de nuestra vida, ¿no? Y pues, se puede decir que es el pan de cada día, a veces las situaciones difíciles, adversas, y sobre todo las situaciones que puedan llegar a causar en nosotros incertidumbre, puedan causar temor, puedan causar todo tipo de sensaciones que nos desequilibra y nos lleva a pensar de que quizás estamos en un problema grande, en una situación grande, en una circunstancia que no podemos llevar por nuestras propias fuerzas. Entonces acá dice de que el pueblo del Señor estaba siendo amenazado, ¿no? Y dice de que el versículo 3 dice: y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Y dice, proclamó ayuno en todo Judá. Lo cierto es que cuando estamos enfrentando alguna situación, así sea un problema, alguna dificultad, alguna situación, lo que tenemos que hacer es imitar a Josafat. Amén. Y decir: Señor, yo voy a disponerme a buscarte a ti con todo mi corazón. Amén. Y lo cierto es de que tenemos que buscar al Señor en los momentos difíciles. A veces uno tiene cierta vergüenza, a veces uno no sabe, ¿no? Y a veces lo primero que uno hace es ir, correr a personas para que te puedan solucionar, o hacer esto, hacer lo otro. Pero lo primero que tenemos que hacer es correr a los pies del Señor. Y quiero que esto pueda quedarse en todo tu corazón, sumamente marcado, como un sello en tu corazón. Vamos a seguir leyendo el versículo 4 y el versículo 5, que dice así: y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Entonces el Señor lo que hace es escuchar el clamor de todos. No solamente Josafat buscó al Señor, sino que llevó a toda la nación a buscar al Señor. Y es hermoso ver cómo una autoridad, cuando se vuelve al Señor, es como un ejemplo para que todos los demás puedan volverse al Señor. Amén. Entonces lo cierto es de que ahí nosotros, al ser parte de una familia, de un grupo en el cual nosotros podemos tener influencia o ser simplemente un miembro de algún lugar, ¿qué tenemos que hacer? Dar el ejemplo de buscar al Señor, de buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. Y dice, que el versículo 5, que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, donde
en la casa del Señor delante del atrio nuevo. ¿Dónde estaba Josafat? Josafat estaba en la casa del Señor. Ahora la pregunta es, ¿dónde nosotros nos hallamos en el día de la angustia? Quizás sumergidos en la desesperación, en los problemas, en las dificultades. ¿Dónde estamos en el día de la angustia? Y nosotros tenemos que imitar a Josafat, decirle, Señor, así como Josafat, yo quiero estar en tu casa, en el día del problema, el día de la angustia, el día de las situaciones difíciles, complicadas. Tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a estar en su casa, amén. Y es precioso, ¿no? Porque uno de los salmos dice, si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Él dice, nos va a esconder en su tabernáculo. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Vamos a seguir leyendo versículos 6 al 7. Dice así: y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Cuando nosotros tenemos y estamos en alguna situación complicada, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es el Señor. Así como está en la Escritura, ¿no? Y Josafat empezaba a decir, que se pone de pie y dice, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Acaso tú no gobiernas sobre los reinos de las naciones? Dice, en tu mano hay poder, hay fortaleza, no hay quien pueda resistirse. Y lo primero que tenemos que hacer, y es algo que no debemos de olvidar, es reconocer quién es nuestro Dios y proclamarlo con nuestros labios. Proclamar con todo nuestro corazón las cosas que el Señor ha hecho, no solamente en la palabra, sino en nuestra vida. Pasa de que a veces olvidamos todo lo que el Señor hace en medio de nosotros, pero lo que tenemos que hacer es reconocer quién es nuestro Dios y lo que Él puede hacer. Amén. Versículos 8 al 9 dice así: y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. El Señor les había hecho una promesa, ¿no? A generaciones pasadas, y les había dicho, si ustedes están en dificultades, problemas, y ojo, les dice, a causa de sus pecados, a causa de que no hicieron caso al Señor, etcétera, y están en alguna situación difícil, o simplemente porque están sufriendo alguna injusticia delante del Señor. Ahí les dice, si ustedes se vuelven a esta casa y oran y claman y buscan mi rostro, entonces dice, yo voy a escuchar desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces acá el Señor, lo cierto es de que les dice, acuérdense de que si ustedes claman a mí, yo los voy a oír y los voy a salvar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en toda circunstancia? Como Josafat, decirle, Señor, yo me vuelvo a tu casa, ¿no? Me vuelvo, y Jesús es el templo, ¿no? Tenemos que recordar, me vuelvo al Señor Jesús, abro mi corazón al Señor Jesús, y yo voy a buscar al Señor, y voy a clamar a Él en mi angustia, y Él nos va a oír, y Él nos va a salvar. ¿Cuántos creen eso? ¿No? Y ahora, ¿qué pasa si a veces uno no ve la mano del Señor de la forma, ¿no?, que uno quizás ha leído en la palabra, qué sé yo? Es porque se necesita que levantemos nuestra fe, creamos que Él nos va a salvar. Y yo te animo a que en esta mañana tú digas, Dios me va a salvar, yo voy a clamar a Él, Él me va a oír y Él me va a salvar. Y ahí es donde la fe tiene que comenzar a activarse con todo el corazón. Amén. Vamos a seguir leyendo versículos 10 al 11. Y ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron.
Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Después de reconocer quién es el Señor, tenemos que presentar la causa, el problema que estamos. ¿Y dónde están esos intercesores? ¿Dónde están aquellos que se levantan para orar, para clamar por Bolivia? ¿Dónde están aquellos que se levantan para orar por alguna situación que está aconteciendo, alguna injusticia? ¿No? En el caso de Israel, ellos estaban viviendo una injusticia porque ellos estaban recibiendo mal por todo el bien que ellos habían hecho. No, el Señor había salvado a Amón y a Moab y les había dicho, no van a pasar, no les van a hacer nada. Ellos hicieron tal cual el Señor, pero ellos ahora los querían atacar y querían devolverle mal por todo el bien que Israel les había hecho. Y es por eso que en medio de esa angustia se encontraba el pueblo del Señor. Amén. Entonces, nosotros decirle, Señor, aquí está mi causa. ¿Cuántos de nosotros presentamos nuestra causa delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos derramamos delante del Señor y empezamos y decimos, Señor, no, tú eres el único que nos puede salvar? Vamos a seguir leyendo el versículo 12, dice así: oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Amén. Qué preciosa esta escritura. Lo cierto es de que tenemos que aprender, escúchame bien, a poner nuestra fuerza en el Señor. Eso no significa que uno no haga nada, ¿no? Sino que aprenda a poner el sustento de nuestra fuerza en Él. Como Josafat, que le decía, Señor, ¿acaso tú no vas a juzgar a este pueblo? ¿No? Y dice, porque nosotros no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Realmente yo creo que se va a desatar un poderoso avivamiento cuando realmente de corazón nos volvamos a Él, pongamos nuestra fuerza en Él, nuestra confianza en Él. ¿Y qué significa poner nuestra fuerza en Él? Y aquí está uno de los principios, es volcar nuestros ojos hacia el Señor. Aprender a descansar. Si quizás esto no tiene un sentido práctico para nosotros, es hora de decirle, Señor, quiero que esta escritura se haga real en mi vida y yo aprenda a poner mi fuerza en ti. Amén. Vamos a leer versículos 13 al 15, dice así: y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Amén. Nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra del Señor. Y si uno dice, sí, pero es que yo no he recibido quizás esa voz audible, ¿no? Como Jaziel se levantó y habló para animar al rey y animar a todo el pueblo. Nosotros tenemos la palabra por excelencia, ¿amén? La palabra por excelencia, la cual está en sus promesas. Está que Él va a defender a sus hijos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Están las maravillosas promesas del Señor. Nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra del Señor y saber que nuestras batallas le interesan al Señor. Amén. Saber que también esas batallas son las que Él está librando, porque su Espíritu está en nosotros, vive dentro de nosotros. Y acá no se levanta, dice uno de los hijos de Asaf, ¿no? Que eran los músicos, ¿no? Eran las personas encargadas de la alabanza, ¿no? Que estaban tan cerca del corazón del Señor y empiezan a declarar esta palabra y dicen, no se acobarden porque esta batalla es de Dios, no es vuestra. Y yo quiero activar tu fe en este momento. Yo no sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo, pero hoy ya nos hemos cansado y mucho. No, yo no voy a pelear más en mis fuerzas, la batalla es de Dios. Amén. La batalla es de nuestro Señor. Hoy te entrego, Señor, esta batalla que estoy librando, Señor, la pongo en tus manos. Te pido que sea tu batalla y tú pelees por mí.
Y esa fe en nuestro corazón tiene que comenzar a activarse. Y yo te invito a que tú actives esa fe en el nombre del Señor Jesús y no permitas que ninguna circunstancia que pueda haber, algún pensamiento te saque de esta palabra, porque esta es la palabra de Dios. Nuestro Dios es poderoso para librar nuestras batallas, para hacer que esas batallas que estamos viviendo, hacerlas suyas, porque ya son suyas, y pelear en favor. Amén. Tu fe puede ser activada en esta mañana. Versículos 16 al 17. Aprenderemos cómo esperar la salvación del Señor cuando ya no podamos librar la batalla. Amén. Lo vamos a leer, versículos 16 al 17. Descender mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Tenemos que aprender, como les decía, esperar la salvación del Señor cuando ya no podemos librar nuestras batallas. No, y el Señor nos dice que esperemos la salvación que viene de parte de Él. Y en el caso de Josafat le dijo, no, no va a ser ustedes quienes van a pelear, no necesitan pelear esta batalla. Ustedes pónganse quietos, vean la salvación del Señor, no teman, no se acobarden, y mañana el Señor va a estar con ustedes. Hoy tienes que salir de esta reunión diciéndole, Señor, quiero que esta palabra se haga mía, yo me apropio, yo la creo, yo la proclamo. Yo quiero que tú mañana salgas a mi encuentro, no mañana, sino hoy mismo, Señor, sal a mi encuentro, pelea la situación por la cual yo estoy viviendo, y yo te pido que tú estés conmigo, porque tú eres su hijo, amén. Tú eres su hija. Versículo 18. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Amén. Y esto es sumamente importante, porque una vez que Josafat recibe esa palabra, él activa su fe. Amén. Este es uno de los pasos más importantes, y es tener la fe en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace Josafat? Cree la palabra del Señor, activa su fe y comienza a adorar. Amén. A veces nosotros no podemos adorar en medio de las tribulaciones, de las angustias, porque no estamos activando nuestra fe. Y cuando nosotros activamos nuestra fe, ya dejamos de decir cualquier otra cosa y nos entregamos a la adoración, a la alabanza. Y empezamos a declarar quién es el Señor, y como Josafat empiezan a adorar, dice rostro en tierra, y se postran delante del Señor con toda confianza, con toda tranquilidad, decir, Señor, yo te entrego mi vida. Eso es descansar en Dios. Eso es realmente dejar que Él pelee las batallas. Ahora, no significa no hacer nada, no buscar una situación, no, sino que tengas momentos en tu día donde tú entregues esas batallas al Señor y simplemente adores a Él. Y ya no utilices tus labios para nada más, sino para adorar. Vamos a seguir hablando de eso. Vamos a leer versículos 19 al 21. Dice así. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ellos al día siguiente dice que se levantaron y comenzaron a alabar a Dios. Y asignaron a los que iban a cantar, asignaron a que estén todos con las vestiduras apropiadas, las vestiduras santas que el Señor les pedía, no, a los que ministraban en el tabernáculo del Señor. Y dice que ellos comenzaron a pelear esa batalla, pero cantando al Señor y recordando sus misericordias, y animaban a todos.
Y cuando nosotros comenzamos a fluir en esa alabanza de fe, en esa alabanza que realmente habla de los atributos de Dios, que realmente mueve el corazón del Señor, incluso abrimos puertas para que haya mucho más ánimo, mucha más palabra, mucha más fe. La alabanza, si tú alabas al Señor en medio de las circunstancias, te va a abrir una puerta que tengas más fe, más palabra, más confianza, más fortaleza. Y vas a hacer a un lado el temor y las circunstancias difíciles, ¿no? La alabanza dice acá que le hicieron en voz alta. Y yo te animo que tú realmente uses tus labios y lo hagas en voz alta, ¿no? No es el momento de ser tímido, no, estás tú peleando una batalla, ¿no? Como va un soldado a la guerra. Un soldado no es que va todo tímido, todo ahí, digamos, diciendo, no, sino que se levanta y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y en nuestro caso nosotros peleamos, pero con alabanza. Y es algo que lo tienes que hacer con todo tu corazón, que tu actitud, que tu cuerpo, tus emociones, tu fuerza, todo lo que es realmente se activen en el Señor. Amén. Y lo demuestren tu fe. Amén. Y dice además, esa alabanza llena de fe, ¿no? Y eso también significa que tenemos que poner toda nuestra atención en Él. Ahora, en casa, que muchos estamos adorando desde las casas, ¿no? Hasta que realmente haya una solución, ¿no? A todo en medio de toda esta pandemia. Escúchame bien, en casa es difícil distraerse, pero yo te animo a que no te distraigas. Amén, que generes ese espacio donde no te vas a distraer con absolutamente nada y le digas, Señor, yo voy a alabarte, voy a comenzar a utilizar la alabanza como un instrumento ante todas las situaciones de mi vida. Amén. Y yo voy a procurar no distraerme. Vamos a seguir leyendo. Versículos 22 al 25 dice así: y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Dice, ellos comenzaron a entonar cánticos y alabanzas. Dice, el Señor puso emboscadas. El momento que ellos comenzaron a activar la alabanza, el Señor comenzó a mover su mano. Y esa es la figura que tú tienes que tener con todo tu corazón. Decirle, Señor, yo sé que este acto no es una simple canción que yo estoy cantando, no es algo que todo el mundo hace, no, yo estoy empezando a alabar y yo sé que tú estás actuando, que tú realmente vas a actuar con poder, con autoridad, con gloria. Porque hay un principio que tienes que saber. El Señor desata su poder en medio de la alabanza, de la música. Dios es música. Amén. Y si uno tiende a decir lo contrario, es completamente equivocado, ¿no? La música es perfecta, ¿no? Matemáticamente perfecta. No hay forma en que haya algo que contradiga. No hay contradicción. Y si uno dice y se empieza a analizar y estudias la música, te das cuenta y dices, Dios es música. Ahora que el enemigo la utiliza para muchas cosas, ¿no? Y para realmente desviar por completo no solo la atención al Señor, sino para motivar a pecados, a depresiones, a angustias. El enemigo efectivamente sí lo utiliza porque él era el encargado de la alabanza y por algún motivo el Señor quizás no le quitó todo el poder, ¿no? Sino que se fue realmente con los dones que el Señor le había dado. Entonces esa es la razón. Pero el Señor nos ha enseñado a través de todos estos años a la iglesia que Él está comenzando a redimir la música para Él. En toda la pureza y la santidad, la música dirigida a Él, música para motivarnos los unos a los otros, pero que sea de inspiración, no que sea conforme al Espíritu Santo. Hay mucho por hablar de este tema. Pero la música es de Dios, porque Dios es música. Y tú eres música. Hemos sido creados en medio de alabanza, ¿no? Cuando estaban los ángeles cantando, dice el Señor empezó a crear el cielo, la tierra. En nosotros hay música. Y eso es lo que debemos de decirle, Señor, eso va a desatar tu poder, va a desatar el poder de Dios cuando realmente redimimos toda esa música dentro de nosotros y la dirigimos al Señor. Dice, Él comenzó a pelear las batallas del Señor. Vamos a seguir leyendo. O la batalla de Judá 23.
porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí solo había cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí más de lo que podían llevar, y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Acá lo que sucedió fue de que el Señor realmente peleó y comenzó a pelear las batallas de él, la batalla de Judá. Y dice la escritura de una manera impresionante de que cuando ellos llegaron, dice ya todos, ¿qué había pasado? El Señor desató aquí seguramente un conflicto en el pueblo, ¿no? Como eran 2 pueblos, Amón y Moab, seguro entre ellos se pelearon y todos se acabaron, ¿no? Solamente el Señor dijo, bueno, o sea, lo que había en el corazón de aquellos que no conocen al Señor. Decía que sale el conflicto que había entre ellos, y eso hizo que realmente ellos vieran y tuvieron un conflicto interno, y cuando llegó el pueblo del Señor ya no había ninguna amenaza porque entre ellos se habían peleado y ellos ya estaban completamente librados. El Señor quiere realmente mover su mano en tu vida. Tú tienes que permitirle que Él mueva su mano en tu vida, que Él haga. Amén. Y tienes para eso que levantarte en alabanza, utilizar esta herramienta. Amén. Vamos a leer versículos 26 al 31. Con esto acabamos esta historia. Dice así: al 4.º día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas, y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Y reinó Josafat sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Amén. Qué precioso todo esto, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa, no? Que después que el Señor, ¿cuál es la clave? Después que el Señor te ayuda en alguna situación, tienes que seguir alabando. Dice, ellos fueron al valle, bendijeron al Señor, llamaron ese lugar el valle de Beraca, ¿no? Incluso ellos, dice, comenzaron a seguir recordando, entraron a Jerusalén, pero con alegría, con símbolos, con alabanza hasta el final, ¿no? ¡Qué precioso! Y eso hizo de que todo esta alabanza que Josafat comenzaba a levantar, y no solo en esta situación, sino que esto seguramente se repitió durante todo su reinado, trajo, dice, paz y tranquilidad a todas partes. 25 años de paz por un hombre que se levantó, que se animó a alabar a Dios en medio de las circunstancias, a seguir alabando después que pasó el conflicto, que llevó a toda su nación a una adoración ante Dios. Amén. A un hombre que se levantó creyendo en fe y no mirando su fuerza, porque él no podía hacerlo a sus fuerzas, sino mirando la fuerza de Dios. Ahora vamos a ver los beneficios de la alabanza. Fíjate ahí en la pantalla. Recordemos que la alabanza nos ayuda a reconocer quién es el Señor. Amén. Número 2, lo que Él puede hacer. Nos ayuda a reconocer lo que Él puede hacer. Número 3, llena nuestros corazones de fe y alegría. Y número 4, nos ayuda a descansar en Él. Esos son los beneficios de que tú alabes a Dios. ¿Cuánto estás alabando al Señor? ¿No? O digamos, eres de las personas que piensan que la alabanza es un preámbulo, ¿no?, para todo el culto. En realidad no. Lo cierto es de que la alabanza es una de las partes más importantes en medio de nuestro culto al Señor. ¿Por qué? Porque ahí le hablamos al Señor, como iglesia, como pueblo, todos juntos. Y Él empieza a pelear por nosotros. Y el momento de la palabra es donde nosotros recibimos de Él.
Pero tiene que haber no solo recibir del Señor, sino tenemos que dar al Señor. Y esa alabanza es la que nos va a hacer ganar las batallas. Y yo quiero pedirle al Señor y vamos a orar para que Él haga cosas tremendas. Amén. Y como te decía, el Señor es música y la alabanza tiene poder. Ahora, la actitud que tenemos que tener ante la alabanza es utilizar todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra imaginación. Y yo quiero invitarte a que puedas ver el siguiente video. Lo que hemos podido ver. Lo que tú tienes que hacer, y es algo que yo quiero invitarte, es de que tú te imagines que realmente estás entrando al lugar santísimo. Amén. Hay un hombre de Dios llamado Benny Hinn que hacía una comparación muy preciosa. Decía, cuando nosotros intercedemos, es decir, oramos, ¿no? Eso equivale a los atrios. Después decía, cuando nosotros comenzamos a utilizar la alabanza, empezamos a alabar y adorar, eso equivale al lugar santo. Y también decía, cuando nosotros nos colocamos en silencio para escuchar al Señor, eso equivale al lugar santísimo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. Si nos levantamos en intercesión poderosa, pero solamente son los atrios, tenemos que alabar al Señor para estar en el lugar santo y después recibir de Él para estar en el lugar santísimo. También hay algo precioso con la música, y tenlo en tu corazón. Incluso, ¿no? Había otra revelación, otra enseñanza, ¿no? donde hablamos y decimos, Dios es música, y los tambores, ¿no?, llegan a ser equivalente a la intercesión, es decir, todo lo que pueda mover el cuerpo, y eso llega al cuerpo de una persona, ¿no? Cuando hay, digamos, se puede decir algo alegre que utiliza muchos tambores, ¿no?, llega a los atrios, por lo tanto es el cuerpo, ¿no? El cuerpo nuestro, ¿no?, equivale a la intercesión. Los instrumentos de cuerda como las guitarras, etcétera, dice que equivalen al lugar santo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan al alma, ¿no? Estos instrumentos están diseñados para llegar al alma y al corazón, al alma de las personas, ¿no? Pero los instrumentos de viento, ¿no?, son los que equivalen al lugar santísimo, que llegan al espíritu. Y yo quiero invitarte a que tú comiences a aprender estas diferencias, ¿no?
Y incluso el Señor ponía, dice, los shofares, que eran los instrumentos de viento, los ponía muy cerca del tabernáculo, muy cerca donde el Señor estaba, porque habla el Espíritu. Amén, así que ahora vamos a alabar con todo nuestro corazón. Y yo quiero invitarte a que tú puedas aplicar toda esta enseñanza en tu día, no solo en este día, sino todos los días que vengan. Amado Señor, en este momento te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas derramar una poderosa unción de alabanza en medio de nosotros. Señor, no solamente porque queremos que tú pelees nuestras batallas, sino porque queremos conocerte, porque queremos amarte, Dios. No solamente, Señor, porque queremos, Señor, que tú hagas cosas grandes en medio nuestro, sino porque queremos reconocer quién eres y decirle al mundo cuán hermoso tú eres. Así que yo te pido en este momento que levantes tu voz y vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey ante toda circunstancia.
circunstancia. Sigue siendo. Tú eres rey. Sigue siendo. Tú eres rey. Tú eres rey. Mis batallas. Rey sobre toda tempestad. Tú eres rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres rey, eres rey. Tú eres rey, Rey de reyes. tú eres Nadie rey, como tú, Jesús. tú eres rey. Amén, qué hermoso tiempo, amén. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes y esto puedas aplicarlo en tu vida. Queremos enviarles un abrazo de bendición, pero antes quiero pedirles, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña oración por las ofrendas, por los diezmos, ¿no? Si el Señor pone en tu corazón hacer una ofrenda especial para la congregación, para este ministerio, hazlo, ¿no? Incluso no te olvides de hacerlo este mismo domingo, ¿no? Porque realmente nuestras ofrendas son alabanza, son adoración, son parte del culto al Señor que nosotros le ofrecemos, amén. Así que yo te invito a que puedas hacerlo. En este instante puedas ponerte en contacto con el pastor Marco y decir: aquí está mi ofrenda. Puedes hacer un traspaso, puedes incluso no apersonarte también como el Señor dispone en tu corazón. Así que no te olvides de ofrendar al Señor, no te olvides de dar lo mejor que el Señor nos ha dado, dárselo porque es de Él, amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, en este momento queremos pedirte, precioso Salvador, que el poder de tu Espíritu, Señor, pueda realmente, Señor, bendecir nuestras ofrendas. Señor, te entregamos lo mejor de nosotros, amado Señor. Gracias, Padre, lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, así es. El Señor los bendiga en gran manera y quiero invitarte a que nos puedas seguir en la siguiente transmisión. El Señor los bendiga. Recibe un fuerte abrazo del pastor Marco.